realizaremos el recorrido histórico a partir de las 7 de la tarde, luego inauguraremos el grupo escultórico de la tertulia en la Alameda y finalizaremos con la presentación del libro de Francisco Tarajano Pérez en el Teatro Municipal de Agüimes. Bueno, sin más, yo quería presentar al siguiente ponente. En este caso nos trae una interesantísima charla, ponencia, titulada El humor y la lengua canaria en la obra costumbrista de Orlando Hernández, de caso don Agustín Carlos López Ortiz, vecino hace algunos años del municipio de Agüimes, profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Cruce de Arinaga, al cual pues conocí, ¿no? Que algunas veces ya nos habíamos cruzado en la calle, nos conocimos hace apenas 6 meses, un año. Y bueno, la primera charla que tuvimos era referente a Orlando Hernández, ¿no? Porque él se interesó, desde que llegó, se interesó en el trabajo de Orlando Hernández y un poco desde que el ayuntamiento hace algunos años pues restauró la casa museo, la que va a ser casa museo Orlando Hernández. También en estos últimos años, desde el archivo municipal, hemos estado catalogando todo el fondo literario, todo el fondo que tenía en este caso Orlando Hernández en posesión. Y una vez catalogado también ha servido a Agustín para seguir profundizando en ese trabajo que hoy nos presenta aquí en estas jornadas de patrimonio histórico. Yo quería agradecerle, ¿no?, esa aportación que realiza al municipio de Agüimes, ese trabajo de investigación sobre nuestro escritor, sobre nuestro vecino, que por desgracia falleció hace ya más de una década. Y nada, espero que el trabajo que hoy va a presentar Agustín, pues sea del agrado de todos, que seguro que seguirá profundizando en esa intrahistoria, esa historia que tenemos en el municipio de Agüimes. Sin más, Agustín, te cedo la palabra. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento, tanto al alcalde como al concejal Francis, y a los empleados de Cultura, que han facilitado la labor de poder acceder a toda la documentación de Orlando, y también, por supuesto, agradecer a la familia los contactos que he tenido y las entrevistas que he podido realizar con ellos. Yo llegué a Agüimes y yo decidí vivir aquí. Yo vengo de Madrid, pero decidí vivir aquí porque un agüimense me trajo. Vi el pueblo, me gustó. Y a partir de ahí empecé a oír hablar de Orlando. Yo no lo conocía, me creó cierta inquietud y contacté con determinadas personas y hablé con el ayuntamiento, y a partir de ahí, bueno, pues me han facilitado toda la documentación, que es con la que estoy trabajando actualmente. Llevo 2 años trabajando en ello. Orlando tiene una gran obra, y una obra prolija. En teatro aproximadamente tendrá unos 27 obras, probablemente tenga más. No solamente en teatro, digo, tiene aproximadamente unas 27 obras, pero es que luego tiene novelas, tiene 3 novelas, en poesía, en ensayos sobre, por ejemplo, los de Cires Canarios, en ensayos sobre la lengua, el habla popular canaria y el habla rural. Así que, bueno, es una obra prolija y amplia, ¿no? Pero yo lo que he dedicado sobre todo es sobre la obra teatral y específicamente la obra costumbrista. La intención es ampliarla toda la obra dramática de él, y en eso estamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver un poco? Es una breve semblanza de Orlando y su obra teatral, el concepto de dramaturgia que tenía Orlando, qué concepto sobre el teatro tenía él, y después vamos a ver qué es el costumbrismo y los procesos que lleva Orlando a cabo para crear el humor, un humor que identifica a él como un rasgo característico peculiar del canario, y también unas características lingüísticas de la propia habla rural canaria. Bueno, aquí les pongo en esta diapositiva. Bueno, Agüimes nace en el 36 y muere en el 2 de mayo de 1997. Era una familia de 10 hermanos, él es el menor, estudió en Agüimes y más tarde se fue al Colegio Salesiano de Las Palmas al recibir una beca de don Alejandro Hidalgo Romero.
Como me dice su familia, Orlando era el mimado de la familia, especialmente por sus hermanas, y vivió entre Las Palmas y Agüimes, pero siempre mostró el gran amor que tenía a su pueblo y a su familia. Bien, ahí tenemos alguna fotografía cedida por la familia, que está con su sobrina, con la sobrina Mari, creo que se llama, y creo que con un primo suyo. Tenemos una fotografía, pues, con una buena parte de la familia, ¿no? Sobrinos, etcétera, hermanos. Bien, pues vamos a entrar en la obra dramática. Bueno, he desglosado un poco su obra dramática aquí, simplemente para que nos sirva de ejemplo algo de la dramaturgia de Orlando, pero como digo, hay mucha más obra que falta. En Orlando hay una buena parte de la obra suya teatral que no está publicada, y que yo sepa que incluso hay obras que no se han representado nunca. Bueno, ahí tenemos Si llovió los arrejales, que fue estrenada en el año 65, En mi pueblo mando yo, El barbero de Temisas, estrenada en el año 62, La verbena de Maspalomas. Son obras satírico-costumbristas, que es un poco lo que vamos a ver. En teatro religioso, como No ensueño, él decía que eran estampas bíblicas, estrenada en el año 62, Hacia Belén, El auto de Navidad, y Era el Hijo del Hombre, El auto de la Pasión. Como teatro vanguardista, él crea esta obra La ventana, donde recibe el Premio Nacional de Teatro, Pérez Galdós, en el año 68, se edita en el 72, crea otra obra de Prometeo y los hippies, en el año 70, y Teo juega al tenis con las galaxias, en el año 75. Ya solamente con los títulos se puede ver que no tiene nada que ver el teatro vanguardista con la obra satírico-costumbrista. Pero en realidad se están superponiendo tanto un teatro costumbrista con un teatro completamente vanguardista. Luego tenemos los dramas rurales, que son temas muy autóctonos de la isla, pero que sin embargo en estas obras él no refleja el habla canaria como sí la refleja en las obras costumbristas. Tierra de Cuervos es un ejemplo del año 63, La Escandalosa, estrenada en el año 66, o Los amantes de Galdar. Pero como digo, hay bastante más obra. Bueno, ahí tenemos a Orlando haciendo una representación que por el decorado y la vestimenta que llevan debe ser una obra del teatro clásico español. Ahí tienen una fotografía de él con los actores que representaron la obra de Prometeo y los hippies. Se ve que en un momento de descanso y relax. Bueno, y vamos a comenzar entonces, ¿qué es el costumbrismo? Bueno, dice Luis Alemany, que es un autor teatral, afincado aquí en Canarias, de hace muchos años. Él dice que la segunda mitad del siglo XIX se consolida en Canarias un teatro popular de ambientación rural, que da noticia en tono humorístico y menor de las costumbres, idiosincrasia y folclore de los campesinos del archipiélago, a los que se contempla paternalistamente con voluntad encomiástica. Un valiosísimo bagaje teatral, ya que a su través se ahonda la silla de identidad, temáticas de la literatura dramática canaria, género escénico que la clase dominante le propuso a la clase dominada para que se reconociera en él, y que ésta aceptó. Bien, si eso fue durante el siglo XIX, no solamente pasó aquí, a partir del romanticismo, que el romanticismo trata de literaturizar el folclore y la vida y costumbres de un lugar determinado, pasó en toda Europa, aquí en Canarias igualmente, y a partir del romanticismo, como digo, empieza a reflejarse en la obra teatral los temas y tradiciones del pueblo. Pero como dice Luis Alemany, en realidad es un pueblo que viene, una obra teatral que viene impuesto por la sociedad dominante, en el que tiene que reflejar unas determinadas cuestiones. Orlando, por ejemplo, si ese teatro que se veía imponía la decencia a la riqueza, en Orlando no se ve eso. En Orlando la decencia ya no se antepone a la riqueza.
ni lo nacional a lo extranjero, ni la alegría a la cultura, como valores que habían puesto a la clase dominante, a la clase trabajadora durante los inicios de este género. El hombre y la mujer rural mantienen una tensión dramática entre la salida a su situación decadente y la perseverancia de esos valores. Es curioso que las parejas que salen en las obras de teatro de Orlando, hay una tensión entre el hombre y la mujer. En ese matrimonio, por un lado, el hombre quiere salir de la situación en la que vive, una situación de pobreza o paupérrima, dura, mientras que la mujer está arraigada en su tierra y no quiere ir a la ciudad, por ejemplo, como podemos ver en la obra de Y llovió los arvejables. Por lo tanto, existe una tensión ahí entre ellos dos, una tensión dramática que refleja Orlando. Bien, en realidad Orlando hasta el humor se tiñe de un aire trágico, envuelto por un fatum clásico. Ya no es el costumbrismo aceptado, sino que es un costumbrismo mordaz y crítico que se renueva ante los ojos de los espectadores. Ahí tenemos algunos de los documentos, de los textos mecanografiados originales de Orlando, en este caso en la verbena de Maspalomas, como pueden ver, que son los textos con los que estoy trabajando y con los que he trabajado. Ahí ven el texto mecanografiado de la verbena de Maspalomas y pueden ver arriba cómo aparece la letra de Orlando haciendo correcciones a la obra. Aquí tenemos En mi pueblo mando yo, también el texto original mecanografiado. Suele haber varias copias y todas las copias las suele tener con correcciones, siempre con las mismas correcciones. Ahí las ven. Bien, algunos autores costumbristas, además de Orlando, bueno, les cito unos cuantos, hay algo más, algunos más, pero les cito unos cuantos. De Domingo Margariz, como Fiesta de la Aldea, que se editó en 1926, Saulo Torón, con La última frascorrita, Castro Martínez, con La luchada, Santiago Tejera, con La hija del mestre, que es una zarzuela, estrenada en 1902, Diego Prosa y Costa, Cosita, con Isla Dentro, Luis y Agustín Millares Cubas, los hermanos, con la obra de Compañerito, que se editaron en 1921, y Pancho Guerra, que creó 7 entremeses y una comedia que está inacabada. Le queda por terminar lo que es todo el tercer acto de esa comedia, que se titula Ahora que no hay marea, golpe a la lapa. ¿Y cuál es la concepción del teatro en Orlando? Bueno, Orlando escribió una conferencia que se titulaba Autor en busca de actores o aproximación hacia la problemática del teatro en Canarias. Se realizó un encuentro de escritores canarios en la isla de Gomera, como ven, en noviembre de 1992. Bien, y de ahí se puede extraer varias nociones, varias ideas que tenía Orlando sobre el teatro. Una es que defiende el concepto de teatro como espejo de una sociedad. A mí me ha parecido, yo tengo la impresión de que Orlando ha sido un conocido desconocido. A veces, por lo que he escuchado, a mí luego me ha sorprendido Orlando. Por ejemplo, me parecía, por lo que veía, que podía ser un hombre bastante más conservador de lo que luego su obra de teatro me ha indicado y me ha reflejado. Por ejemplo, el problema de la mujer y la lucha de la mujer por superar las condiciones sociales, las condiciones dentro de la familia, aparece reflejado en todas las obras de Orlando. Pero ese es un detalle más, ¿no? La defensa de la libertad por encima de todo, por ejemplo, también. Fíjense, defiende el concepto del teatro como espejo de una sociedad. Dice, el teatro canario debe reflejar también esa sociedad que vivimos, con sus matizaciones propias, porque como tantas veces he dicho, una patada o un beso son iguales en Zamora, Ámsterdam, Teror o las Teresitas. Lo que los distingue es la propia idiosincrasia y la historia que se cuente, o lo que es lo mismo, que cada pueblo tiene el teatro que se merece. Había críticos teatrales canarios que no defendían el costumbrismo y algún escritor como José Moleón les decía, bueno, si ese es el teatro que tienen, ese es el teatro que se merece, ¿no? Otro concepto que tiene el teatro es que el teatro es palabra. En el teatro de Orlando hay vocación. Para él lo más importante es la palabra.
Dice, el teatro es palabra, no es posible sin texto. Al respecto afirma sobre los grupos formados por jóvenes. Grupos formados que surgen en Canarias en los años 80, en los años 90, y él dice, aunque muchos de ellos, de esos grupos formados por jóvenes, huyan del teatro de autor, como si el teatro fuera posible sin texto, cuando sin la palabra el espectáculo puede ser cualquier cosa menos teatro. Por lo tanto, el teatro como un espejo de la sociedad, que tiene que representar las virtudes, pero sobre todo los problemas que tiene esa sociedad, y el teatro como palabra. Luego dice que la defensa de los fines didácticos del teatro, este debe ir al colegio y a las universidades, por lo tanto el teatro con fin didáctico. Y otra idea es que el concepto del teatro como un azote del alma, que he llamado yo, porque dice así, en esa conferencia incluyó un monólogo, como si fuera un fragmento, una obra de teatro, y este monólogo es un personaje que se llama Adolfo, y él dice así, en el teatro hay que sacar a los personajes, vistiéndolos de carne y hueso, aunque después haya que desgarrarlos, para verlos por dentro, y para verlos muchas veces como el público no quisiera. Eso es importante. Personajes de carne y hueso, y a veces hay que ponerlos, aunque el público no quisiera verlos como son. La ficción puede tanto como la realidad. Sí, los personajes están vivos, lo siento, lo noto revolverse aquí, y tengo que dejarlos volar, que rompa su silencio y el de todos, porque no hay tristeza mayor que el silencio no deseado. Y el teatro como liberación. Él dice, una obra de teatro jamás puede ser una cárcel. Es todo un espectáculo donde la palabra no es sino la parte de un juego de preguntas y respuestas, donde todos tenemos que dialogar para poder convivir. Para poder vivir es necesario el teatro, y el teatro, por lo tanto, como un proceso de liberación del ser humano. Bien, si esos son los conceptos del teatro, les he puesto aquí un poco la definición de la Real Academia Española sobre lo que es el humor, la ironía y el sarcasmo. Entonces, hay dos características en la obra costumbrista de Orlando. Por un lado, es el reflejo lo más fiel posible del habla rural canaria, del habla popular, pero sobre todo del habla rural canaria, y por otro lado, la ironía y el sarcasmo que para él definen, como he dicho antes, al ser canario. Aquí vemos cómo se define el humor. Dice la segunda acepción como jovialidad, agudeza. La ironía ya es una burla más fina, tono burlón con que se dice, o la figura retórica que consiste en dar a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como una burla disimulada. Pero el sarcasmo va más allá, ¿no? El sarcasmo ya no es tanto una ironía, da un paso mayor y es una burla sangrienta, ¿no? Una ironía mordaz, con el que se ofende o se maltrata a alguien o a algo. Bien, esto lo vamos a ver a menudo, la ironía y el sarcasmo, estas dos figuras, a lo largo de la obra de Orlando. Es curioso que, por ejemplo, La verbena de Maspalomas, que es una obra de los años 90, aparece el sarcasmo de una manera mucho más tamizada. No tiene tanta presencia como la obra costumbrista anterior de Orlando, ¿no? Es una obra costumbrista, sin embargo, es más seria, incluso más amarga, ¿no? Bien, ahí tienen un texto del original de Llovió los Arvejales, texto mecanografado, con la letra de él. Ahí tienen correcciones del texto de Llovió los Arvejales. Yo en la obra que he utilizado, la obra costumbrista, la conozco toda, conozco la obra vanguardista toda, y conozco parte de algunas de las tragedias rurales, no todas. Pero he utilizado para la obra costumbrista esta obra que me parece, creo que para mí al menos, creo que es la mejor obra costumbrista de Orlando. Bueno, ahí tienen, como ven, cómo trabajaba Orlando, ¿no? Decía una vez que incluso estaba mecanografiado, cómo volvía a repasar esa obra y la cantidad de correcciones que él mismo hacía, ¿no? Ahí tienen otra de las páginas del texto. Bien, por lo tanto, ese rasgo común que es el sarcasmo, ¿cómo lo concibe Orlando? Pues se concibe como expresión de una visión hiperbólica de la realidad. Es como un medio de evasión de una tragedia que él dice que palpita posada en cada persona.
Así que el sarcasmo para él es una evasión que tiene el canario para huir de sus propios problemas. ¿Y cómo crea él ese sarcasmo en su obra? Vamos a verlo. Miren, por un lado utiliza tres figuras literarias que llamamos dentro de la literatura, que es la metáfora, la comparación y la hipérbole. La metáfora, que trata de la identificación entre dos conceptos, y vamos a ver cómo lo hace. Por ejemplo, la animalización del personaje. Identifica a Frasquita con una leona. Es decir, Y llovió los arpejales, nos aparecen varios personajes. Uno que es el maestro Rafael, que luego fue famoso, lo utilizó en la radio durante mucho tiempo. Maestro Rafael está casado con Frasquita, tienen una hija que se llama Chanita. Además de este trío aparece Bartolo, que es aquel amigo suyo que pretende ser alcalde del pueblo, en este caso es del barrio de los Arpejales, del barrio de Teror. En todas sus obras siempre aparece un alcalde. Y además de estos personajes aparece Pipo, un personaje que vive en el puerto, con lo cual lo que hace Orlando es que pone dos mundos opuestos, que son el mundo rural y el mundo de la ciudad, de la capital, del puerto. Este hombre, Pipo del puerto, es un chico joven que está enamorado de su hija, de Chanita, y este chico ya no habla, ya no tiene el habla rural canaria, tiene un habla diferente, tan diferente que incluso Frasquita o Rafael o su propia novia Chanita no lo entienden. Cuando habla, hay momentos que no lo entienden. Por lo tanto, Orlando estaba poniendo ahí en oposición a dos mundos completamente diferentes, en el que se está produciendo un distanciamiento en el propio lenguaje y que ya no se están comprendiendo. Bien, además de eso aparece el bobo, que es Mané el bobo. Mané, el personaje del bobo suele aparecer en la obra de Orlando. Y luego aparece, por supuesto, Pepito el árabe, que es un personaje que se introduce por primera vez en el costumbrismo canario, se introduce un personaje ajeno, ¿no?, a la propia isla, ¿no?, y que intenta representar esa habla canaria a través de un personaje exterior a la isla, como es Pepito el árabe, que es de procedencia marroquí, de Marruecos, ¿no?, como dice la obra, ¿no? Bueno, pues ahí los mecanismos que utiliza él para crear sarcasmo. Por un lado, la metáfora. Como ven, dice Frasquita, bueno, le dice Bartolo, dice de Frasquita que es una leona, ¿no? Ya está gritando la leona. Está Bartolo, está hablando con Maestro Rafael, y en un momento dado Frasquita se pone a gritar porque Maestro Rafael hace de todo menos trabajar. Maestro Rafael es zapatero, pero un zapatero remendón, un tanto que se escapa y se va del trabajo, y la vecina está constantemente yendo a ver si los zapatos de su sobrina los tiene ya arreglados, porque la pobre no puede andar con los zapatos que tiene, ¿no? Y bueno, ahí esa es la excusa en la que se producen las conversaciones entre los personajes, ¿no? Bueno, una referencia genérica sobre las mujeres. Bartolo, el pretendiente para alcalde, que a través de unos regalos que hace a la capital consigue que le nombren alcalde. Los alcaldes de Orlando son todos personajes que quieren dar el pelotazo, y todos los demás se apuntan a ese pelotazo a ver lo que puedo sacar. Así que son personajes en realidad basados de la picaresca, son personajes canarios pícaros, y que ya no es aquel que decíamos que en el siglo XIX la sociedad alta imponía a la sociedad más humilde, que decían no, antes la decencia que la riqueza. No, eso no se ve en Orlando, como les dije anteriormente, ¿no? Bueno, aquí dice sobre las mujeres Bartolo, ¿no? Son peor que la cigarra. Cuando le pongo el círculo quiere decir la página del libro donde aparece, ¿no? La referencia de Rafael sobre Panchita, sobre la vecina, que va en busca de sus zapatos a ver si están arreglados, pues la identifica por su aspecto físico, flaco y consumido, con un tollo, ¿no?, debido a su soltería.
También se produce una cosificación, ¿no? Rafael identifica a Manet, el bobo que a veces es más listo que los propios listos, ¿no? Dice, lo identifica con un garbanzo, ¿no? En un momento dado, Rafael le llama, esto es un garbanzo desarrollado. Rafael sobre su esposa Frasquita le dice, esta es una lima sorda. Otra figura que utiliza es la hipérbole, ¿no? Por ejemplo, pasamos del olor rural, ¿no?, a la fragancia fina, ¿no? Dice Frasquita, casi no termino el dichoso lavado. Rafael dice, yo creí que te estabas perfumando. Y dice la vecina Panchita, la amiga, hubiera necesitado un barril de agua floría. ¿Qué ocurre? Que están esperando los personajes a que se arregle Frasquita, porque van a salir para pedir al cielo a ver si hay lluvia y cae agua, porque hace mucho tiempo que no llueve. Y en esa espera, cuando sale Frasquita, pues Rafael y Panchita le dicen eso, ¿no? La falta de lluvia está provocando una situación crítica, pero todo se escapa a través del humor, como yo les decía, ¿no? Y como sigamos así, vamos a tener que comer batatas de cemento, dice Panchita. Otra técnica que utiliza es la comparación. Un personaje comparado con algún elemento del contexto en el que vive, sea del entorno animal o material. Vamos a ver la influencia del medio en la cosmovisión vital del personaje. Por ejemplo, Panchita se ve igualita a las higueras en invierno, que en medio de todo el campo verde parecen cabezas de viejas canosas con la permanente. ¿Cómo la compara con las higueras secas, que parecen viejas canosas con esa permanente? Lo ideal sería este texto que lo leyera un canario, claro, porque entonces cuando tiene la gracia auténtica, ¿no? Los ojos son comparados como chochos. Dice, ojos como chochos, sin trabajo maldesillo, ¿no? Dice Frasquita en un momento. Otros procesos creativos, además de la metáfora esta que hemos visto, la hipérbole, esa exageración de las cosas, ¿no?, esa exageración del mundo, y además de la comparación, de comparar una cosa con otra, con mi entorno, otros procesos creativos que utiliza Orlando, que coge del habla rural y que por supuesto él crea y recrea también, son los siguientes. El oficio del maestro Rafael es arreglar zapatos, por lo que continuamente echa puntas y puntitas. Y es que el oficio ha perfilado el carácter de Rafael. Existe un juego de significados en el uso de estas palabras entre las puntas que coloca Rafael en los zapatos y las que tira por su boca para clavar a los demás. Las palabras van tomando diferentes significados. Así se dirige Bartolo, su amigo, a Rafael. Siempre estás tirando puntitas. Se refiere a ese sarcasmo, ¿no?, que utiliza Rafael. Otra es la confusión voluntaria que se establece entre la similitud de sonidos, la similitud fonética, entre las palabras. Por ejemplo, entre valores y voladores. Dice, Pepito no quiere valores, las letras bancarias. Firmados, Pepito. Pepito el árabe, que va vendiendo por las casas, no quiere valores, firmados, que después no paga nadie y se convierten en voladores, en cohetes, de fiesta que estallan, sin servir para nada más. El único papel que prefiere Pepito, el vendedor ambulante, es el del dinero. Igualmente la similitud fonética entre fresca y frasca. Rafael emparenta al personaje con una acepción coloquial de fresca. Opina sobre lo que no le han preguntado y es que se mete en todo. Frasquita se mete en todo. Métete en lo tuyo, frasca, no seas fresca, frasca. Mía que te remiendo el hocico. Como ven, el juego de sonidos para crear un juego de significados. Otra palabra con la que crean más significados, enrearse. Es la afirmación de Chanita a su padre, al maestro Rafael. Chanita, la hija, le dice al padre Rafael. Y la contestación de este, ¿no? Chanita se refiere a que no se entretenga bebiendo. El maestro Rafael va a salir a por un poco de cilantro, para echarle al caldo que le ha pedido su mujer. Y se lo dice a Chanita, Chanita sale y dice a su padre, papá, ves por un poco de cilantro que nos hace falta. Pero claro, Rafael se va con Bartolo por el cilantro. Y entonces le dice la hija, dice, bueno, a ver si te vas a enrear por ahí. Y claro, las dos posibles acepciones de ese enrearse es que no te entretengas por ahí bebiendo un trago,
Y la otra, es posible que tropiece con alguna rama y me enrede. Él le contesta, hombre, puede ser que yo me enrede, que me enrede, ¿no? Pero claro, me puedo enredar de las dos maneras, o bien tropezando o bien echando un trago. Otro es con dos palabras derivadas que proceden de una misma primitiva, de una misma palabra primitiva. Le sirve para comparar una cualidad personal que tiene Pipo con un tipo de vino determinado. Dice Panchita, usted es clarito, porque Pipo, que viene del puerto, pues es un chico un poco que ha vivido, ¿no? Ha vivido la vida, se siente un tanto superior, cree que las costumbres que existen todavía en el barrio, en los Arvejales, ya están pasadas. Él ha estado en Suecia, en fin, y en el contacto con el puerto, con el exterior, pues él tiene una posición diferente respecto a ese pueblo rural, ¿no? Entonces, Panchita le dice, usted es clarito, ¿no? Y contesta Pipo, como don Clarete. Como ven, de claro, clarito, y de claro, clarete, el vino clarete, ¿no? También descompone las palabras, ¿no? Rompe las estructuras de las palabras para crear nuevos significados. Fíjense, dice Rafael, ¿y qué remedio? Esto es como decía aquel, el que no está conmigo está sinmigo y sin migas. Rafael está diciendo a Bartolo que estará lo que Bartolo diga, porque Bartolo ya ha sido nombrado alcalde. Y entonces dice, Rafael sabe que es la única manera de sacar algo de provecho, de interés para él mismo. Le está diciendo Bartolo, estarás conmigo, ¿no? Y dice él, Rafael, ¿y qué remedio? El que no está conmigo está sinmigo y sin migas. Conmigo, sinmigo, sin migas. Está rompiendo las palabras y está creando nuevos significados, ¿no? Eso es constante en la obra de Orlando. Bien, la recreación morfológica del léxico de las palabras desde la destrucción con la intención de crear humor en referencia a una situación nueva, podemos apreciarla en el siguiente caso. Otro ejemplo, ¿no? El pobre, dice Panchita, el pobre, que se me olvidó decirle que habíamos trasquilado una oveja y teníamos la lana en el pajar y de repente lo picó alguna garrapata. Y dice Pepito el árabe, garrapata solo, garra la ojo, garra la mono, garra la mano, garra la oreja, garra todo. Pepito el árabe en un momento determinado se le ha hecho tarde vendiendo. Él va vendiendo, pero además va hablando, ¿no? Con los vecinos, con sus clientes. Llega un momento en que se le ha hecho tarde y la guagua se le ha ido. Y entonces los vecinos le dicen, no te puedes ir, ¿cómo te vas a ir? Quédate aquí. Se te ha hecho la noche, quédate aquí. Y entonces Panchita le ofrece pues un lugar de su casa. Pero claro, el lugar donde ha dormido el pobre, pues la ha llenado de garrapatas. Como ven, rompe la palabra garrapata y el árabe empieza a decir garra la ojo, garra la mano, garra la oreja, garra todo. Bien, eso es un resumen de algunos de los procesos que utiliza Orlando, uno de los procesos lingüísticos que utiliza Orlando, algunas de las técnicas lingüísticas que ha utilizado Orlando para crear ese sarcasmo canario. Y ahora entramos en otro bloque, que es la caracterización lingüística que aparece en toda la obra costumbrista de Orlando, y en concreto he cogido como paradigma esta obra de Y llovió los Arvejales, como les decía antes, para ver algunas de las características del habla rural canaria. Por ejemplo, en su obra refleja el seseo canario, aunque existe cierta vacilación. Es curioso, no siempre refleja el seseo. Unas veces la pone con C, otras veces lo pone con S. Por ejemplo, Pancho Guerra siempre refleja el seseo. Orlando no siempre lo refleja. Ahí le pongo algunos ejemplos, ¿no? Hacer lo convierte en hacer, construcción lo convierte en construcción, pellizcón en pellizcón, pisco en pisco, pizco en pisco, lomazo en lomazo. Sin embargo, en otras páginas pues aparece dice, o aparece jace, o aparece conozco, o hicieron, o entonces, etc. La aspiración. La grafía J representa la aspiración de la H que procede de la antigua F latina, es decir, por ejemplo, el facere, el latín facere, nosotros tenemos hacer. El canario no dice precisamente hacer, sino que existe una aspiración como hacer, ¿no? Existe una aspiración velar. Bien, pues él la refleja con la J,
Así aparece jigueras, jacerles, jace, jago, bien jechito, jiguera, etc. Esta representación es como se hablaba en castellano en el siglo XV. En castellano, en la península, en el siglo XV, se hablaba con esta aspiración. Y eso ha permanecido aquí, en Canarias. ¿De acuerdo? Bien, en ciertas ocasiones alterna la grafía H y por lo tanto no representa la aspiración. Hay veces en que no se representa la aspiración. Ahí tienen algunos ejemplos como hicieron, o hijos, o hija, o a lo mejor. Y en realidad es que es así. En estudios lingüísticos que se han hecho, hay determinadas zonas donde se aspira, determinadas palabras se aspiran, otras determinadas palabras no se aspiran. Así que esa alternancia está bien reflejada por parte de Orlando, porque así existe en Gran Canaria. La consonante D. En la posición inicial, o sea, al comienzo de palabra, se produce su eliminación. Así no es dentadura, sino entadura, o onde vendiste, onde, en lugar de donde. En posición entre vocales, en el interior de la palabra también desaparece, aunque nuestro autor refleja una vacilación entre la pérdida o mantener esa D. Esa vacilación también es la que existe en Gran Canaria, por lo tanto la refleja perfectamente. Como le digo, refleja fielmente la alternancia de este fenómeno que sucede en la isla. Estos hechos lingüísticos son usuales en el lenguaje familiar o vulgar y muy extendido en el hispanismo. Este en concreto sobre la D. Es decir, que no solamente se aprecia aquí, sino en América y también en la península. Ahí tiene algunos ejemplos, como pueden, en lugar de pueden, preparás, o to, en lugar de todo, o terminado. Tendíos, por lo tanto está intentando reflejar exactamente la pronunciación de la palabra canaria. En otros casos sí se pronuncia pide, panadero, remedio, etc. Bueno, aquí también se produce una reducción de los grupos consonánticos cultos. Son esas dos consonantes que tenemos en el interior de las palabras y que se producen desde hace siglos en todo el territorio hispánico, ¿no? De la península Canarias en América, ¿no? Se van reduciendo y la NS se convierte en S en vez de construcción se diría construcción, ¿no? O inspección. La MB se convierte en M y en vez de también se dice también. O la KT en lugar de detective se dice detective, ¿no? Como vemos, hay o proyecto, una reducción de todos esos grupos consonánticos. En cuanto a la morfología, en cuanto a la estructura de las palabras, vamos a ver, en Canarias predomina el sufijo ito, ita, y le sigue en frecuencia iro, illa. Es decir, el sufijo que más predomina aquí, la terminación de las palabras es ito o ita, y después iro, illa. Aquí, por ejemplo, no aparece el sufijo, no se utiliza ico o ica, como se utiliza en Aragón, o en Navarra, o en Murcia. Sin embargo, es curioso que esto realmente también se da en Puerto Rico, por ejemplo, o en Costa Rica. Sin embargo, en Cuba aparecen los sufijos ito, ita, pero también con la misma predominio el sufijo ico, ica. Sin embargo, en Canarias eso no se produce. El sufijo ito, ita se utiliza para producir un contenido humorístico, le dice Rafael, de vaquita, mi hija, y una vaca tan carpetúa como ella sola, como vemos ahí, de vaquita, el sufijo, o para intensificar el propio contenido semántico de la palabra, cargándolo de significados peyorativos y afectivos. Yo lo que sé es que los tacones de mi sobrina Maruca no le han durado naita. Él está cieguito, porque no sea bobita. Como ven, esos significados afectivos de cariño o bien peyorativos, ¿no? De desprecio. Orlando también utiliza algunos adverbios de tiempo que lo admiten, que se utilizan aquí y que se utilizan en América y que sin embargo en la península han desaparecido, no se utilizan. Por ejemplo, refleja enseguida, lueguito, ahorita. Es un rasgo que lo diferencia del español peninsular. Otra cuestión es el paradigma pronominal, quiero decir, los pronombres, ¿no? El pronombre vosotros, os y vuestro, que no existe en Canarias y que se sustituye por ustedes. Un fenómeno, como digo, que es general en Canarias e Hispanoamérica y sin embargo no en la península. Aquí lo refleja Orlando
en este texto, como dice este fragmento, que dice, puntitas no, pero yo creo que ustedes se pusieron de acuerdo, para verse con la disculpa de los zapatos. Rafael le está diciendo a Bartolo y a Panchita que ellos desde siempre han estado tonteando, pero no han llegado nunca a ser novios formales, ni se casaron. Entonces dice, en realidad ustedes me están visitando a mí con la excusa de verse entre ustedes, ¿no? Otro dice, no, si a ustedes no les hace falta fafara, que están todo el santo día pegados a la botella de ron. Ese ustedes, o ven otro ejemplo, dice, ansina es, ¿y ustedes a quién se los venden? En cuanto a la sintaxis, vamos a ver algunas cuestiones del habla rural canaria. Dice, por ejemplo, la construcción impersonal con el verbo haber. Se transforma en personal al concordar el verbo con el complemento directo en la impersonal. Les voy a explicar un momento esto, ¿no? Bien, el verbo haber en la península es un verbo impersonal, quiere decir que no tiene sujeto. Entonces, por ejemplo, la península dirán, no hay becas, pero aquí no dicen no hay becas, aquí dirán, no habían becas. Ese verbo concuerda con becas, que en realidad aquí es el sujeto. Eso ha llegado, si se utiliza de una manera tan cotidiana, esto ya lo reflejó Diego Catalán, un profesor de la Universidad de Las Palmas, que estuvo en los años 60, que fue además profesor mío en la Universidad Autónoma. Ya en los años 60 él decía que, bueno, él detectaba eso y que tanto las personas cultas y las personas con carrera ya se daba este caso en que el verbo haber concordaba con lo que se suponía, con lo que se supone que es el complemento directo y que sin embargo en Canarias lo convierte en el propio sujeto. Como les digo, yo diría no hay becas, sin embargo el canario dice no habían becas. Yo digo no las hay, pero el canario si dice no las hay, él no las habían. Diferente. El orden de palabras. Los adjetivos se colocan antepuestos al sustantivo para ponderar una determinada cualidad. Ahí tienen algunos ejemplos. Fíjense esos adjetivos. Fuerte, fuerte sequía. Sequía, que es el sustantivo, el adjetivo fuerte, aquí en Canarias se antepone al sustantivo. Fuertes cascos, fuerte inteligencia, fuerte metidura de pata. Este rasgo común se detecta en el español de Canarias y en el de las hablas caribeñas. Como dice una filóloga, Gutiérrez, dice, el español peninsular conoce este uso, pero con adjetivos diferentes. Menudo susto, puede decir el peninsular, o valiente tonto, pero no utiliza, por ejemplo, el adjetivo fuerte delante. No lo utiliza nunca. Así que es un uso propio de aquí y de las hablas caribeñas. La anteposición del posesivo en frases nominales vocativas, cuando llamamos a alguien, cuando le llamamos a alguien, llamamos la atención de alguien. Entonces, vemos que aparece aquí un rasgo característico del español canario y de toda Hispanoamérica. Sin embargo, en el español peninsular, lo normal es el orden inverso, ¿no? Aquí decimos primero el posesivo, mi hija, no mi hija, que hay que vivir con la gente. ¿Qué hay, Pancha, mi hija? Sin embargo, allí sería más habitual, hija mía. ¿Qué quieres, hija mía? Aquí no, aquí es mi hija. Se antepone, por lo tanto, al sustantivo. Bueno, y ahora en cuanto a las palabras, aquí les he puesto un poco los significados de unas palabras que ustedes conocen, mejor, también como yo y mejor que yo. Yo he puesto algunas como ejemplo, pero sus textos de teatro, del teatro costumbrista, están plagados de léxico rural canario, ¿no? Yo he utilizado 3 diccionarios, uno el de la Real Academia, otro el Diccionario Diferencial del Español de Canarias y otro que es el Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias. Y con eso he querido que vean, que se den cuenta de cómo Orlando utiliza ese léxico canario para reflejar esa identidad canaria en sus obras de teatro. Por ejemplo, alvear, ¿no? Procede del verbo alvear. Pues vamos a ver si los da un puño. Un puño. Van a por el pimentón que les dije y el cilantro, etcétera, ¿no?
los dos personajes, Rafael y Bartolo, y dicen, pues vamos a ver si los da un puño. Si los da. Eso es otra característica que no la he puesto aquí, pero fíjense, es a ver si nos da, Pero una característica del habla rural canaria, que se refleja también en Pancho Berra, exactamente igual que en Orlando, dice, a ver si los da, no si nos da, sino si los da. Y para que se callen le voy a traer pimentón para alviar un cuarto. Ahí aparece alviar. Le pongo el significado, enjalbegar las paredes, blanquear las paredes, ¿no? Bien, cuando yo le pongo que son arcaísmos, quiere decir que son palabras que actualmente están en desuso. Están en desuso en la gran parte del territorio hispánico. En la península, aquí cada vez están en retroceso, y en Hispanoamérica también. Por lo tanto, son palabras antiguas que están muy en desuso. Por ejemplo, antier. Bueno, pues antier no es ningún error del castellano que ustedes pueden utilizar. No, es un arcaísmo, es una palabra que existe y que está reflejada en textos medievales, en textos del Renacimiento, del siglo XV y del siglo XVI. Así que es un arcaísmo. O ansina, es otro arcaísmo, una palabra antigua. Dice el Tesoro Lexicográfico Español de Canarias, dice, de las palabras que vulgarmente se consideran barbarismos o aldeanismos, una palabra vulgar, o que es lo mismo que decir una incorrección, aquello que se cree que es una incorrección, hay muchas que solo son formas anticuadas y como tal constan algunas en el diccionario. Es decir, que no se han corrompido en Canarias, sino que se conservan tal y como las llevaron los españoles y como las usa hoy la gente rústica en España misma, ¿no? Y por supuesto en Canarias. Arvejal o arvejales, ¿no? Terreno poblado de arvejas, es otro arcaísmo. Hay arveja, puede significar algarroba o guisante. Sancochar es un arcaísmo. Yo jamás lo había oído en la península. Y sin embargo, en textos antiguos sí aparece y la conocí aquí cuando viene. Cocer, guisar los alimentos, especialmente papas, verduras y pescado. Y hemos visto algún ejemplo de arcaísmos que utiliza esos arcaísmos, esa habla rural canaria, ¿no? Que viene de la antigüedad, de los ancestros, ¿no? Vamos a ver algunas palabras que son propias de aquí y que no existen en otros sitios. Por ejemplo, alfabetas, que designa a aquellas personas que saben leer y escribir. En el texto de Orlando le llama alfabetas a las profesoras. Bueno, ahí alfabetas se conoce como designación de personas que saben leer y escribir en Canarias, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Paraguay y en la República Dominicana. Bernegal, vasija de barro que se utilizaba para transportar sobre la cabeza el agua de uso doméstico, es un canarismo, una palabra propia de aquí. Borrega, la bolsa, ¿no?, donde se llevaba el tabaco, donde los hombres llevaban antiguamente el tabaco. Dice, llega un momento que dice Frasquita, le dice, ¿no?, a Rafael, no me llenes la borrega. Dice el Tesoro Lexicográfico, dice, locuciones canarias que tienen su origen en el lenguaje campesino. No me chinques la borrega, locución que se usa para indicar al oyente que sus palabras o comportamientos disgustan al que habla. Buche cigarro, chupada de cigarrillo. Echar una bocanada de humo del cigarro, y así lo explica Orlando. Orlando dice en la obra que escribió, ahí editado un volumen, en Decires Canarios, él dice, mientras que los viejos pedían un buche de cigarro, en los nuevos modismos porteños y de barrios capitalinos desapareció este uso, desplazado por la calada o la caladita. Un buche de cigarro era para el isleño una bocanada tirada del virginio o cigarro fuerte, pedido por los galletones, faltos de perras para comprar cigarros, o simplemente porque en el lugar donde se encontraban no había manera de hacerse, aunque fuera con una colilla. Más palabras. Esto es un ejemplo, unas cuantas. Les puedo decir sinceramente que yo cuando la primera vez que cogí la obra de Orlando y me puse a leerla, empezaba a no entender nada. O sea, la verdad es que decía, esto no puede ser. Tuve que coger el diccionario,
el tesoro lexicográfico para empezar a comprender la obra, porque tenía una gran dificultad de comprender. Bueno, esto es constante y continuo, el léxico que utiliza. Aquí, como les digo, he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Enroñarse, enfadarse, incomodarse. No te enrolles, mujer. Les pongo ejemplos ahí en azul, ¿no? Fallía, sin consistencia, blando, seco en su interior o sin grano. Y le dice Panchita, y está como una jaira fallía, ¿no? En un momento dado. Galeón, hombre aprovechado oportunista. Gofia, ya lo saben, es de origen prehispánico, por lo tanto es de origen. Harina de millo, trigo, cebada, tostados. Dice el diccionario diferencial del español de Canarias que el elaborado con cebada fue el único conocido por los antiguos habitantes de las islas. Palabra, es un canarismo, es de origen prehispánico. Verol, una palabra portuguesa. Nombre de diferentes especies de crasuláceas, de compuestas, con hojas carnosas, suelen crecer en los tejados de las casas. Y así hay infinidad. Por ejemplo, aparece la palabra ñame, el ñame, que es un tubérculo, ¿no? Pues esa palabra es un africanismo, es una palabra que procede de África, ¿no? Que arraigó aquí en Canarias y solamente existe aquí en Canarias. Y así una infinidad de términos y de vocablos. Por lo tanto, y para terminar, ¿cuáles son las características básicas del teatro de Orlando? Pues podríamos decir que desentraña el alma del pueblo desde una postura de análisis crítico. Así que su obra costumbrista es una obra que lo que intenta es empujar y alterar un poco al espectador canario. Él, como les dije, si principalmente utiliza su léxico para identificarse con el canario, utiliza el sarcasmo para que se dé cuenta el espectador que lo está utilizando el canario como una evasión para no enfrentarse a sus propios problemas e irse a una realidad más allá de la que está viviendo, ¿no? Renueva la temática y la visión del costumbrismo, por lo tanto, Orlando utiliza la intensidad verbal, es el eje vertebrador de toda su obra. El sarcasmo es la lente desde la que el personaje interpreta la realidad. Hay una ausencia de acción dramática. Todo es palabra, todo. No le hace falta acción en su obra dramática. Y el reflejo de la escritura de los rasgos lingüísticos del habla rural y popular canaria, como hemos visto. Yo quisiera terminar con que creo que Orlando se merece una posición diferente a la que se encuentra actualmente dentro del archipiélago. Creo que está olvidado, creo que tiene una gran obra literaria importante. Yo creo que junto con Pancho Guerra es uno de los grandes de la literatura canaria que refleje ese habla rural canaria. Tiene una obra vanguardista también importante, aunque muy difícil de comprender, y tiene una obra dramática de temas rurales, ya con un castellano más estandarizado, no reflejando expresamente la obra canaria, también de una calidad literaria importante. La pretensión de este trabajo, que es una tesis doctoral para la Universidad de Las Palmas, la que estamos elaborando, esto está en pleno proceso. Nuestra intención, lo que nos gustaría es que pues tenga el valor que tiene que tener Orlando dentro de la literatura canaria y, por supuesto, que se pudiera publicar toda su obra, que la mayor parte está en realidad sin publicar. Y nada más, espero no haberos aburrido demasiado. Gracias. Abrimos un turno de preguntas o comentarios si quieren preguntarle algo al compañero Agustín Carp, y él está aquí disponible por si tienen alguna duda. Sí, has hablado de la vía. Yo soy también de allá del Charco, de la península. Y es un lenguaje que se está introduciendo en todos los sitios. Y a mí me llama la atención que los periodistas, que suelen ser licenciados en lengua, lo usan continuamente en la radio. Yo a ver que lo veo, pues me llega una patada en la barriga.
universidad sigan concordando el verbo con el complemento directo, no lo he entendido nunca, ni lo entiendo. Soy profesor y entonces a mis alumnos los machaco desde siempre, desde pequeñitos hasta que terminen preuniversitario. Ahora no sé cómo se llama, las nuevas leyes, con acceso a la universidad. La PAU, sí. La PAU. Quiero buscarle, mire lo que dice Diego Catalán, sobrino de Menéndez Pidal, el padre de la filología española. Dice en el año 1963, en un ensayo que se titula El español en Canarias, en un libro que el título es Presente y futuro de la lengua española. Mire, dice así: en Gran Canaria, al lado de la regular conservación de la perdón, vamos a ver si estoy buscando, perdón, ¿qué es esto? Sí. En la misma obra que le decía, afirma lo siguiente: dice, la poca atención a la ortología del español general hace posible que en el español canario no sea ya un vulgarismo. En el año 62, sino una construcción perfectamente normal, la conversión del impersonal haber en verbo personal. Frases como ¿cuántas personas hubieron?, el lunes hubieron fiestas, habían niños jugando en la calle, son naturalísimas en boca de personas universitarias. También lo corriente, es decir, habíamos muchos en la sala. O sea, que ya Diego Catalán en el año 62 está reflejando, se publica en el año 62, ya está reflejando una variante que se ha popularizado en toda la isla, incluso con gente de la universidad y de gente culta, ¿no? Es decir, que... Yo hablo de que en la península ya se dice eso. Yo aquí ahora llevo muy poco tiempo, bueno, estamos 15 años en Canarias, 17, pero ya en la península, estoy en las radios nacionales... Se está produciendo este proceso. Había muchos, pero ya no es de aquí. Aquí desde que viví en el 63, en 3 épocas que he estado, lo he vivido. Pero bueno, he visto que era un modismo propio de Canarias. Sí. Lo oigas en Madrid, claro, vengo de Madrid, y por las radios nacionales y por la televisión sigas oyendo eso, gente no ha salido de periodismo de la universidad, no lo entiende. Bueno, precisamente no hay que copiar mucho de los periodistas. No, ya lo sé. Precisamente hay en 2 tomos tiene Lázaro Carreter unos ensayos sobre una serie de incorrecciones que se cometen, ¿no? Y ahí hay abundantes ejemplos de errores por parte de periodistas, ¿no? De la lengua, completamente. Yo lo que siempre intento en mis alumnos es que puedan diferenciar lo que es propio canario y que forma parte de la lengua española de lo que es un error aquí y en Barcelona, en Madrid o en Sevilla. Porque muchas veces estamos confundidos, nos creemos que eso es algo vulgar y no es vulgar, es correcto aquí y es correcto dentro del español, y otras veces se cree que aquello está bien dicho porque lo estoy diciendo todo el día y sin embargo no es correcto ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Y a veces eso no es fácil de diferenciar, ¿no? Es otra palabra que se dice también en la península, en Tierra de León, el antier. Antier, sí. El antier se emplea en muchos sitios de la península. Sí, pero es que el antier es un arcaísmo. Sí. Es una palabra que se usaba desde la... Pero no se sigue usando. Y se sigue usando, sí. Lo que pasa es que, por eso, en determinadas zonas, quizá en Canarias, por la insularidad, ¿no?, ha permitido que haya un léxico rural antiguo y que permanezca todavía desde el siglo XV y siglo XVI, ¿no? Y que, sin embargo, en otros lugares se ha perdido. Aunque todavía en poblaciones de la península, pues también se den en casos como aquí en Canarias, ¿no? Pero en Canarias quizás con mayor abundancia existen esos arcaísmos, ¿no? Supongo que por eso, lo que les decía, ¿no?, por esa propia insularidad, ¿no? Yo quisiera primero felicitarte por este análisis, Orlando Hernández, al que tuve el gusto de conocer fuera de Agüime, y
para mí Orlando era un gran observador de lo que le rodeaba. Cuando tú analizas una obra de él o la ves, estás reconociendo personajes, quizás has cambiado de nombre, pero que has conocido, y algunos son clavados. El capítulo árabe existió, y el barbero de Temisa, pues hasta hace poco la querían representar arriba en mi pueblo de Temisa, ¿no? Y por cierto, ya viene la pregunta, parece ser que no encontraron editado o no existe ya, está descatalogado, no sé si habrá en archivos, en fin, de algunas. Y la pregunta es si todas las obras que citaste al principio están editadas. No, todas las obras, vamos a ver si lo paso. Perdona un momento. Vamos a verlas. Y le digo, sí, quería buscar las obras. Bueno, estas son unas cuantas. Por ejemplo, aquí no aparece La Fiesta, y La Fiesta es una obra costumbrista, que él escribió en los años 90. Se la encargó un pueblo de aquí de Gran Canaria y la escribió. Y, por ejemplo, aquí no aparece, esa obra está editada. El Barbero de Temisa no la he encontrado editada. La verbena de Maspalomas yo la he leído en el texto mecanografado que hemos visto antes. Las obras que he encontrado es Y llovió los rejales, aquí y en la universidad, la biblioteca de la universidad, La ventana, que aparece en una antología de teatro canario, Prometeo y los hippies, Tío juega al tenis con las galaxias. Esas obras las he encontrado, pero el resto de las obras no existen. O sea, no existen, no están editadas, no aparecen en la biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca de la universidad no aparecen, ni aquí. Yo sí he encontrado, sí, en los textos que me ha dejado el ayuntamiento, en esos textos manuscritos, yo tengo unos cuantos, hay mucho más. Es decir, ahí hay una labor impresionante, porque Orlando tenía mucha documentación en muchas cajas que hay que ir sacando, pero hay textos que no están editados, no. Actualmente que no están editados y que no se encuentran y que se editaron hace años, y otros textos que no se han editado nunca y algunos que no se han representado. Por ejemplo, hay obras cortas de Orlando como La actriz, El entremés, como La actriz, por ejemplo, que yo solamente la he visto en un texto manuscrito, un texto mecanografiado por él. Y son curiosísimas. Por ejemplo, hay una obra de teatro suya donde se enfrenta, hay un matrimonio, hombre y mujer, y una pareja de homosexuales. Y se ve el éxito de ese amor de los dos homosexuales y el desastre de esa pareja de hombre y mujer, porque no tiene un amor auténtico y la mujer deja al marido. Y es decir, que en Orlando sorprenden muchas cosas y mucha de la temática que en él aparece, ¿no? Por ejemplo, en su obra vanguardista, desde La libertad del ser humano, aparece el consumismo, cómo deteriora al ser humano, aparece el tema del medio ambiente, es decir, y obras que ni están editadas ni se editaron anteriormente. Hay mucha obra todavía por trabajar en ella y por sacarla a la luz, ¿no? Es cierto, ya lo creo. Por eso, una de mis quejas es que Orlando, creo que decía que era yo digo que es el conocido desconocido, ¿no? Porque se conoce, pero no se conoce en realidad su obra. Y desde luego el gobierno canario no ha hecho nada por evitar, si no toda la obra, una buena parte de su obra, ¿no? Y en cuanto al estudio crítico, ¿existe algún antecedente al trabajo que usted está haciendo? Ninguno, es el primero. Es otra cuestión que me sorprendía, ¿no? Que un hombre que nació en el 36, que murió en el año 97,
un hombre que en los años 60 era muy conocido en la isla, estamos hablando con 27, 28, 29 años, era un hombre conocido, muy conocido en la isla. 30, en fin, a partir de los 25, 26 años era un hombre ya conocido en la isla. Y sin embargo, con el tiempo ha ido olvidándose, ¿no? Se le ha ido olvidando, ¿no? Y bueno, es curioso que una persona que ha estado en los años 60, años 70, digamos, en lo alto dentro de la literatura canaria, en uno de los puestos altos de la literatura canaria, podríamos decir, sin embargo que hoy no exista nada, ¿no? Ninguna edición sobre él, etc. La última edición que yo he encontrado es esta, del año 2000, que me la compré. Esta existe aquí, existe en la Universidad de Las Palmas, pero nada más. El resto de su obra no está ni reeditada y buena parte sin publicarse. Y no hay ningún estudio sobre Orlando. Este es el primero. No hay. Yo en la Universidad de Las Palmas, cuando hace 2 años y medio les planteé hacer un trabajo, es cuando comencé a conocer a Orlando. Ya lo conocía antes porque algunas personas de aquí del pueblo siempre me habían comentado, me habían hablado de él. Me creó esa inquietud y es cuando en la Universidad de Las Palmas, entre el aspecto de la lengua que me gusta tanto y que es mi profesión y el mundo del teatro, que también es de mi profesión y me gusta tanto, pues propusimos hacer una obra sobre Orlando porque nadie la había hecho. Y cuando empecé a leerlo, pues creo que tiene una calidad importante. Y por ejemplo, su teatro religioso igual, El auto de la pasión es buenísimo y lo creó en muy pocos días. Aunque él tenía una gran dificultad, ¿no? Él decía que el oficio de escritor era de una gran dificultad, ¿no? Le costaba mucho. Es decir, que aunque parecía que a él le resultaba sencillo o que tenía un don de palabra pues fluido, muy creativo, sin embargo él siempre se quejaba del dolor que le producía crear una buena obra literaria, ¿no? No hay ningún estudio crítico. Y entonces, atendiendo al problema de la publicación y atendiendo a la carencia de estudio crítico, ¿cuál cree usted que pudiera ser una vía para rescatar el valor de la obra de Orlando? ¿Qué se puede hacer a nivel institucional o qué se puede hacer? ¿Qué pasos se pueden dar? El primero es el que está dando usted, sí, que es hacer un efectivamente. estudio. El primero es presentar, esto forma parte de una tesis doctoral. Lo primero es, lo que está en mi mano es terminar la tesis doctoral, que en ello estamos. Y yo creo que luego hay varias cuestiones que se podrían desarrollar. Hombre, una es el ayuntamiento que tenemos, ¿no? La casa y museo de Orlando Hernández, pues que se pueda poner en valor todo lo que tiene, es decir, que ahí se podría hacer un buen trabajo para conocer la personalidad de Orlando y toda su obra, ¿no? Entonces, bueno, la casa museo es un elemento importante para pues musealizar toda su obra, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tanto desde el Cabildo como desde el propio gobierno canario deberían de retomar a este autor y desde luego publicar sus obras. Mi intención en la tesis doctoral, ya veremos a ver lo que podemos abarcar, ¿no? Pero mi intención es, desde luego, publicar toda la obra costumbrista de Orlando. Pero a mí me gustaría llegar a más. En realidad me gustaría publicar varios volúmenes, toda la obra dramática de Orlando. Porque yo creo que la obra dramática de Orlando, para mí, yo la considero que tiene más calidad que la narrativa de Orlando. Y creo que debería publicarse además la narrativa de Orlando, las 2 novelas que tiene, 3 novelas, las 3 están publicadas. Y bueno, aunque no se han reeditado, pero por lo menos las puedes conseguir en la biblioteca de Agüimes o en la biblioteca de la universidad. Pero es que la gran parte del teatro de Orlando no lo puedes conseguir. Puedes conseguir 4 obras suyas. ¿Y poesía qué tal?
La poesía también. Lo que pasa es que, hombre, lo suyo sería hacer una edición de la obra completa de Orlando, ¿no? Y incluir la poesía, lógicamente. Claro, lo que pasa que lo importante sería que empezásemos, ¿no?, a publicar su obra. Yo, para mí, creo que lo primero que tendríamos que publicar sería su obra dramática, ¿no? Desde luego, la tesis doctoral va a aparecer con toda su obra teatral, por lo menos esa es mi pretensión. Otra cosa es que podamos llevarlo a cabo o no, ¿no?, porque el trabajo es arduo, ¿no?, pero esa es mi intención, ¿no? Y la tesis doctoral siempre se publica, por lo tanto saldría publicada no solamente mi tesis y mi trabajo, sino que saldría publicada la obra de Orlando Hernández, ¿no? Eso es lo que está en mi mano. Lo otro ya sería, por un lado, yo creo que la casa de Orlando Hernández, que sería bueno, sería importante preparar toda esa documentación y que se pueda tener a la mano por más investigadores y que sea además un atractivo también para el propio pueblo de Güemes, ¿no? Y por otro lado, bueno, presentarlo al Cabildo y al Gobierno canario para que tome nota y se publique este trabajo. Y en este trabajo, cualquier otro trabajo, por lo menos sobre Orlando Hernández, o al menos publique su obra, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Veo que, porque no solamente pasa Orlando, desde hace años está bastante olvidado, desgraciadamente, pero bueno, hay otros escritores que, la verdad, otros escritores canarios que parece que también están tomando, están teniendo ese mismo problema, ¿no?, que sus obras están quedando ahí sin editar, ¿no? A mí, yo siempre le achaco un poco a las administraciones que crean, por ejemplo, el Gobierno canario creó unas salas en las que quiere ayudar a aquellos grupos independientes que no tienen medios y a aquellos creadores, en concreto sobre el teatro, para que puedan representar en salas alternativas, ¿no?, en Las Palmas. Esa era una de las cosas que, por ejemplo, reclamaba Orlando hace ya años y que, bueno, en estos últimos años el Gobierno canario parece que ha puesto en marcha ese proyecto, pero luego los proyectos no sirven de nada sin luego una continuación, que es lo que ha pasado, ¿no? Yo hace 2 días entré en la página web y quería ver bueno, qué posibilidades había para presentar una obra de teatro y representarla en estos espacios alternativos que facilita el propio Gobierno de Canarias. Y lo que me decía la página web, el proyecto y las fechas eran del año 2009, o sea que del 2010 ya parece que no hay nada sobre eso. Quiero decir, se inician proyectos y luego proyectos se quedan en eso, ¿no?, en proyectos. Se llevan a cabo 1 año, 2 años y luego desaparecen, ¿no? Si no tiene continuidad, no está facilitando que salga todo este teatro, ¿no?, el Teatro de Orlando y de otros autores, claro. Bueno, yo creo que jornadas como esta y presentaciones como esta pueden servir también como punto de inflexión gracias a ese estudio, ¿no?, exhaustivo de la obra de Orlando, para que desde aquí, desde el Ayuntamiento, también impulsemos buscar subvenciones, ayudas para que puedan publicar, se pueda publicar por un lado, con aportación municipal, aportación de otras instituciones, incluso que también en este marco, en cualquier otro momento, se puede incluso representar esas obras que no se han representado hasta ahora. Empezar ya con mecanismos para que empiece a recuperarse, empiece a publicarse toda esa obra, junto con esa catalogación que se ha hecho de todo el fondo de Orlando, en el que se han descubierto auténticas maravillas que no se sabía que estaban ahí, y en esa catalogación pues se han descubierto muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que ahora es el momento, ¿no?, con esa catalogación, más el trabajo de Agustín, y buscar las subvenciones oportunas para esa casa museo Orlando Hernández, pues trabajar en esa línea para que en pocos años podamos recuperar la figura, ¿no?, y la importancia que Orlando Hernández tuvo y sigue teniendo o debe tener no en Agüimes, sino en Canarias. En Agüimes y en Canarias. Y bueno,
empezando por Agüimes, en Gran Canaria y en todo el archipiélago. Yo creo que eso, que es una figura olvidada que no se merece, ¿no? Y que desde luego hay que recoger. Estamos en la jornada de patrimonio, yo creo que el teatro canario y sobre todo la lengua, el habla, ese rural canaria, el habla popular canaria, es el mayor patrimonio que puede tener un pueblo. Y sin embargo, así es una manera de recuperarlo que si no, pues se pierde y se está perdiendo, ¿no? Y eso sí que forma parte del patrimonio importante de un pueblo, ¿no? Que es su propia habla, ¿no? Su propia lengua. Y de esta manera perdemos un autor, pero también perdemos la riqueza de la lengua, ¿no? De una zona determinada, en este caso de Canarias y de Gran Canaria. Muy bien, ¿alguna aportación más? La obra esta, la decena de Maspalomas, ¿la tienen? Porque hoy Sí. se había perdido. No, está. Creo que aquí tengo una fotografía de ella. A ver. ¿La tiene? Aquí la tiene. Esta es la primera página, la portada. No, la fotografía de la obra. Yo no la tengo, pero es muy probable que sí que esté en el fondo del ayuntamiento, sí. Es muy probable que esté. Las fotografías de la obra, yo en mi poder no las tengo, pero seguramente que sí que estén en el fondo. ¿Y la de Pepito el Árabe de qué año era? La de Pepito el Árabe aparece y llovió en los Arvejales, que es del año 65. ¿Cómo? Del año 65, 1965. ¿Y llovió en los Arvejales? Sí. No, la de Pepito el Árabe. Sí, no hay ninguna obra que se titule Pepito el Árabe, sino que es un personaje que él va repitiendo a lo largo de varias obras costumbristas. Por ejemplo, en la verbena de Maspalomas aparece Pepito el Árabe y en otras obras aparece Pepito el Árabe. ¿En la verbena de Maspalomas aparece Pepito el Árabe? Sí, igual que de Maestro Rafael también aparece. Sí. ¿Utiliza un mismo personaje para varias obras? Sí, por ejemplo, Maestro Rafael, en Mi pueblo mando yo aparece Maestro Rafael. Entonces, tiene un valor. Hay varios personajes que él va repitiendo. La intertextualidad Sí. ahí como característica de la Sí, narrativa sí. del siglo o del teatro. Además va evolucionando. Del siglo XX es importantísimo, Sí. el conjunto también, Sí, ¿no? sí. Incluso como Pepito el Árabe ahora ya no va vendiendo por las casas, ¿no? Ya no es un vendedor ambulante, sino que lleva su puestecito y lo va montando en cada fiesta. Es decir, sí, hay una evolución. Hay un filón ahí tremendo, ¿no? Sí. Sí, él normalmente en la obra costumbrista repite determinados personajes. Y Maestro Rafael lo repite, y Pepito el Árabe también. Una que dice de Pepito el Árabe, él se enamoró de una chica y ella la madre y el padre no lo querían porque era árabe y le decía que dónde va este aguilucho y tal. Y entonces al final se enfada después de toda la obra, y al final dice, no quiere matrimoniar, yo te traeré una Fatema, pero a ti te pensará que pierde la cosa buena. Sí, en el llovió los Arvejales, Pepito se enamora de Chanita, de la hija del Maestro Rafael. Y Pepito le está diciendo a la madre... Era la madre de la novia. Sí. No, ahí en este caso, en la obra de Llovió los Arvejales, Pepito le está diciendo a la madre que él está solo, ¿no? Que su familia está en Marruecos, que él está solo y claro, que necesita una mujer y que se ha enamorado de su hija, de Chanita. Entonces hay una conversación graciosa entre el Maestro Rafael y su mujer, ¿no? Dice, mira, pues sabes que nuestra hija tiene un pretendiente que es Pepito el Árabe y a Maestro Rafael no le parece mal. Lo que pasa es que Maestro Rafael no se mete en esas cosas, ¿no? Dice, no, me parece bien, siempre y cuando se lleven ellos bien, no me importa, ¿no? Pero Pepito el Árabe, que se ha enamorado de Chanita, al final él sí se ha enamorado, pero Chanita sigue enamorada con su novio de Pipo del Puerto y entonces le rechaza, ¿no? Entonces él, Pepito el Árabe, se sigue sintiendo solo y sigue solo, ¿no? En la isla. Entonces, en la obra de Orlando,
La obra de Orlando, sí, hay mucha gracia, pero hay mucha gracia con una gran ironía y en realidad con un gran dolor, ¿eh? Porque a través de la gracia quiero evadir de mis propios problemas personales y Pepito realmente está sufriendo con Chanita. Sí, sí, ya lo creo. Muy bien. Bueno, yo creo que eso es importante. Y también queremos darle detalle. Sí. Pues nada, si les apetece, bueno, ¿el qué? Si les apetece, pues nos vemos mañana, que es el último día de la jornada, a las 7 de la tarde, en la Cruz de los Caídos a las 7 de la tarde.